Es decir, después de haber acompañado a tantas personas en su duelo, pues la gente me cuenta cómo llegó sus animal a su vida y ahí hay historias increíbles, además, con una temporalidad. Muchas veces los animales no es que lleguen a nuestra vida de forma casual, sino que llegan por un motivo, pero es que llegan también en un determinado momento de nuestra vida también por un motivo. Así que, bueno, para mí es 100% planeado, pactado, planeado. Coincido contigo, sobre todo por cómo me pasó a mí, esto ya lo hablaremos en otro momento para no distraernos, pero decirte que me parece muy interesante lo que acabas de decir, planeado y pactado para un momento específico, seguramente algo que esté transitando la persona. Esto es muy importante porque esa complicidad que se genera también es una curita para uno y para el otro. Sí, totalmente. Imagínate que cuando acompaño personas en su duelo, ellos siempre, ¿no?, me cuentan, pues, cómo llegaron sus peludos a su vida y cómo han sido esos años que han transcurrido juntos. Y hay algo que muchas veces se repite, un patrón, ¿no? Y es que mi animal llegó a mi vida y justo, no sé, me divorcié o me independicé, me fui de casa, empecé un trabajo nuevo o tuve esta crisis, tuve una depresión, tuve una enfermedad. Hay 1000 historias, pero al final con un denominador común, que es que, el momento en el que ese animal llegó a nuestra vida y nos aportó una serie de cosas, no es casualidad. Hay veces que estas historias, bueno, no se ven tan claro y hay otras que es, blanco cristalino, como digo yo. En uno de mis libros, por ejemplo, cuento la historia de Carmen. Ella adoptó un perrito en una protectora y a la semana de haberle adoptado le diagnostican cáncer a ella. Imagínate, ¿no? Madre mía, ahora que acabo de adoptar un animal, me pasa esto, madre mía. Y justo una semana después de su diagnóstico, le diagnostican el mismo tipo de cáncer a su peludo. Su peludo no solo se convirtió en un maestro, sino que se convirtió en su inspiración, quien le daba fuerzas. Cuando ella no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama, veía que su peludo sí, cómo su peludo luchaba por vivir, cómo seguía agradecido, seguía viviendo el presente, y él fue quien le enseñó a ella cómo diríamos, cómo traspasar, cómo vivir, cómo afrontar la enfermedad. Wow, qué emocionante, porque fíjate el momento en el que ha ocurrido, ¿no? Justamente y que ella te diga, wow, me dan ganas de salir de la cama, es muchísimo lo que decías, un gran, gran maestro. Quiero que hablemos un poquitito más sobre la esencia espiritual de los animales. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, yo te tengo que decir que yo empecé mi formación, de forma, ¿cómo te diría?, totalmente científica. Es decir, cuando yo estudio para acompañar a personas en duelo, hago diversas formaciones, acompañante en duelo, coach de duelo, tanatología y demás, me dicen: "Las personas te van a referir ciertas cosas, sensaciones, emociones, y, estas cosas son producidas por el cerebro", ¿no? Cuando un cerebro está en ese estado de dolor, imagina cosas. Cuando yo empiezo a trabajar como acompañante en duelo, la gente me empieza a referir, que ha sentido a su animal, que su animal le ha mandado señales, algunas personas incluso que lo han visto por el rabillo del ojo. Y yo en un primer momento digo, bueno, vale, esto a mí ya me lo han explicado y esto es el cerebro, ¿no?, que se lo inventa. Hasta que después de acompañar a muchas personas, además con la suerte que nos da el mundo online, he acompañado a personas de diversos países, diversos continentes, diversas creencias, gente que no tenía nada que ver unos con otros, y empezó a ver que hay como unos patrones en estas señales, en estas visiones, en estas sensaciones de mi animal no se ha ido del todo. Hay una parte que sí, que es la parte física, pero yo noto la energía de mi animal, oigo ruidos, le pido una señal y esa señal aparece, y ahí es cuando yo empiezo a abrir la mente y empiezo a investigar sobre la vida después de la muerte de los animales, para al final darnos cuenta de que somos mucho más, nuestros animales también son mucho más que esa carcasa física que tienen.
Hay una parte, un alma, una conciencia, una energía, cada uno lo puede llamar como quiera, pero hay una parte que sobrevive a la muerte y esa parte es precisamente la que intenta conectar con nosotros y nos intenta mandar señales, como haríamos todos los que estamos aquí si descarnáramos, ¿no? Y son esas señales de estoy bien, sigo aquí, estoy contigo y, como te digo, muchos de mis dolientes han recibido esas señales. Me emociona muchísimo escucharte, Laura, sobre todo porque los animales viven muchísimo menos de lo que, o mucho menos de lo que quisiéramos, vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, no lo he experimentado, pero seguro que el vacío es importante. Entonces, qué bonito tener la certeza de que el vínculo no se acaba acá. Entonces, yo te pregunto, ¿consideras o a través de tu experiencia podrías decirlo si el alma de nuestros animales o nuestros compañeros funciona muy parecida a la de los humanos? Bueno, para empezar, me encanta lo que has dicho, que ellos viven muy poco, y es que para nosotros es verdad que viven muy poco, pero fíjate que yo cuando empecé a investigar sobre el alma de los animales, lo primero que yo tenía que determinar es si los animales tenían alma. Hay muchas religiones que nos dicen que no, que el alma es algo exclusivo de los humanos. Entonces yo dije, bueno, tengo que ver si verdaderamente los animales tienen alma, si tienen alma, si es parecida a la nuestra o no. ¿Y a dónde me llevaron estos estudios? A hablar con muchísimas personas, filósofos, psicólogos, psiquiatras, mediums, bueno, de todo, cuál era el propósito por el que venimos aquí, a este mundo físico. ¿Qué es lo que venimos a aprender? ¿No? ¿Para qué el alma decide venir aquí? Y todos ellos concordaban en ciertos aprendizajes como vivir el presente, el amor incondicional, no juzgar, ver más allá, ¿no? de esta carcasa, más allá de las etiquetas, más allá del ego. Y fíjate qué curioso fue para mí cuando yo me di cuenta que los animales ya viven en eso, o sea, ya son así. Por eso yo muchas veces le digo a mis dolientes que por eso los animales viven menos que nosotros, porque ellos ya vienen con un montón de lecciones aprendidas que nosotros todavía tenemos que aprender. Em, para mí, después de lo que he visto e investigado, obviamente los animales tienen un alma. Como te digo, mi sensación a veces es que esa alma es hasta un poco más inteligente que la nuestra, porque ya sabe mucho de los aprendizajes que a nosotros nos cuestan tanto. Em, y yo creo que, como decimos, permanece esa esencia, por lo menos durante un tiempo, permanece muy cerca nuestro. Esto no quiere decir que a veces pasa, ¿no? Que la gente tiene miedo de, ostras, es que mi animal me manda señales, es que lo siento y tal, y llegará un día en el que se irá, trascenderá, se irá al otro lado y ya no me vendrán, ¿no? No recibiré más señales de él. Y es muy curioso porque sabemos que cuando somos almas, cuando somos energía, el tiempo es completamente diferente al que vivimos aquí. El tiempo ya no es lineal, sino que es circular. ¿Y qué ocurre? Que yo me he encontrado con personas atravesando una crisis muy gorda que han recibido señales de algún peludo o incluso algún familiar humano que hace muchísimos años que falleció. Es decir, que esa conexión desde mi experiencia, no se rompe nunca, siempre, siempre sigue estando ahí. Sí que es verdad que parece que durante el duelo es como una conexión un poco más profunda, ¿no? Pero yo creo que también ellos lo hacen precisamente como ese mensaje de sigue adelante, estoy aquí, quiero que sepas que estoy aquí, ¿no? Que te sigo acompañando. Laura, cuando empezaste a hacer ese acompañamiento del duelo animal, eh, quizá podrías percibir tranquilidad también de parte de los humanos. Bueno, súper. Qué diferente es afrontar un duelo pensando que la muerte es el final y qué diferente es cuando esas personas sienten esas señales. Y esto pasa que hay señales que son muy sutiles y ahí tenemos que tener cuidado porque son señales que en el momento las sentimos, las percibimos en el alma. Pero cuando pasamos a analizarlo en la cabeza, enseguida empezamos a pensar, me lo he inventado, me lo he imaginado, esto no puede ser así.
pero hay algunas señales que son muy físicas. Ahora, eso sí, yo siempre digo, no va a venir el cartero a tocarte al timbre con un burofax para que se lo firmes. Mire, aquí tiene la señal de su peludo. Al final estamos hablando del lenguaje del alma, no del lenguaje del mundo físico. Pero la verdad es que las personas cuando lo experimentan, ya sean las señales más fuertes, como digo yo, ya sean las señales que son un poco más ligeras, la persona lo que siente es una paz, una tranquilidad, un amor, un, una conexión, ¿no?, con ese animal. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces luego esas señales se llevan al ego y ahí es cuando todo se descontrola, ¿no? Cuando empezamos a, pues me lo he imaginado, esto no puede ser, empezamos a dudar de lo que hemos sentido. Pero al final el alma está mucho más conectada a lo que sentimos que a lo que pensamos. Por eso yo siempre les digo que la intuición está ahí, ¿no? Está ahí para algo y que tenemos que aprender un poquito a usarla. Y cuando abrimos esa puerta, y cuando nos abrimos a las señales, que pueden venir, como he dicho, de formas muy sutiles, de formas más físicas o incluso en sueños, que es lo que se llaman sueños visita, cuando nos abrimos a eso, somos mucho más capaces de percibirlo que cuando estamos cerrados. Qué bonito esto que dices, porque en definitiva nos va a permitir ampliar nuestra perspectiva. Entonces, es eso, el confiar. Total, Quiero, el abrir la mente, ¿no? total, quiero preguntarte lo siguiente. Todos sabemos de una película de un perrito que vuelve y vuelve con sueño. ¿Esto puede ocurrir? ¿Es así? Desde mi experiencia puede ocurrir y ocurre. De hecho, en uno de mis libros tengo la historia, precisamente, en este caso no era animal animal, sino animal humano, de una persona, una mujer muy, muy pegada a su peludito. Su peludito tenía una mancha, ¿no?, en el pelo muy característica, ¿no? Era como con una forma muy extraña y en un sitio muy determinado. Este peludito fallece. Unos meses después esta mujer se queda embarazada y cuando nace el bebé, nace con una marca de nacimiento exactamente en el mismo sitio en el que su peludito tenía esa marca, con la misma forma, en el mismo sitio y todo. Sucede, ¿por qué? Porque al final las almas, por lo que yo he podido investigar, viajamos en grupo, es decir, somos como una familia entre nosotros, familia álmica además se llama. Y los animales, desde mi perspectiva, forman parte de esta familia álmica.